Muy buenos días a todos, sean bienvenidos una vez más a este pequeño sitio que Dios nos presta, que Dios nos concede, Dios nos permite. Gracias a Dios que dispone el tiempo, gracias a Dios que escuchó nuestro clamor, como decía esa alabanza. ¿Cuántas veces hemos clamado a Dios por X o Y petición? Y Dios llegó a responderla. Es ese Dios el cual nos hemos acercado, hemos depositado nuestra confianza, aquel Dios en el cual sabemos que no hay fraude, a ese Dios que nos hemos acercado en el cual no hay engaño, no hay decepción, a ese Dios en el cual nos acercamos y cubre todas nuestras áreas de nuestra vida, de nuestra persona. Es ese Dios al cual nosotros amamos y servimos. Es ese Dios grande que un día puso su mirada, habiendo tantas personas, habiendo incluso mejores personas que nosotros, Dios se compadeció y puso la mirada sobre ti y sobre mí. Es ese Dios grande, magnífico, está lleno de grandeza, es un Dios majestuoso que a cada día nos permite ver su misericordia, y hoy somos ese pequeño pueblo, ese pequeño rebaño que Dios se ha compadecido un domingo más de tu vida, de la de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, de tus familiares, de tus padres, de tus madres. Aprovéchalos porque no sabemos el momento en el que Dios los llamará a cuentas. Pero mientras estén con ustedes, mientras estén con nosotros, así como puso un canto nuevo y vino y cambió la amargura por cosas positivas, también es justo y necesario que compartamos todas esas maravillas que Dios hizo en nuestras vidas para que ellos puedan creer, no en nosotros, para que vengan a creer en aquel que tiene el poder, la autoridad, la potestad. Es el único que puede tomar una vida peste y hacerla agradable a sus ojos. Él es el único. Vamos al libro de Levítico, por favor, como una introducción. El libro de Levítico, como podrán apreciar, pues no están las citas bíblicas como son normalmente, pero ya traigo todo preparado, gracias a Dios. Dispuso los tiempos, los medios, Él da el conocimiento, la sabiduría, la gracia, todo para que todo pueda salir conforme a su voluntad. Levítico, capítulo 25, versículo 25. Aquellos que todavía se demoran algo en buscar las citas, no se preocupen. Hasta en eso Dios da la oportunidad de poder proyectar aún las citas bíblicas que estaremos utilizando, pues con una letra decente y entendible, creo yo. Levítico 25, capítulo 25, lo voy a leer 2 veces y posterior a ello me gustaría que diéramos una oración a Dios y que tome Él el control como hasta en este momento lo ha venido haciendo. Levítico dice de esta manera: cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiera vendido. Una vez más, y como podrán apreciarse, viene resaltada una palabra en esta cita que no es común que venga así en tu Biblia. Y dice lo siguiente, lo voy a volver a repetir. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiera
vendido. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Te damos gracias, Señor, por darnos la bendición, la fortuna, la suerte, Señor, de poder estar una vez más aquí. Tú eres el único, Señor, en el cual sabes quiénes son las personas, Señor. Ven y deposita la fe necesaria en la persona correcta, Señor, hoy en esta mañana. Padre, hoy hemos dispuesto, Señor, hoy hemos dispuesto nuestro tiempo, nuestro transporte, Señor, nuestro conocimiento, Padre, nuestro cuerpo incluso, Padre, pero nada de eso lo hubiéramos logrado, Señor, sin tu ayuda. Gracias te damos, Señor, como decía tu alabanza. Tú eres hermoso, Señor, tú eres digno. Padre, hoy sabemos que no es la excepción, porque tú una vez más has estado con nosotros, Señor. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Y también pone en nuestra boca, en nuestro corazón, que sea un anhelo, Señor, el nunca cansarnos ser agradecidos contigo, Señor. Nuestra alma, Señor, está sumamente agradecida, Señor. Padre, porque has venido a perdonar nuestras transgresiones, nuestras iniquidades, Señor. Padre, ¿quiénes éramos nosotros, Señor, para que hoy tengamos esta oportunidad de poder reunirnos y de escuchar tu palabra, Señor? Padre, te damos muchas gracias y es momento ahora de abrir las Escrituras y de poder exponer lo que tú has puesto en mi corazón, Señor. Padre, porque no es base a mi sabiduría y conocimiento, Señor. Padre, es solamente tú el que pone y el que trae el Espíritu Santo y pone la palabra adecuada, Señor. Padre, yo solamente quiero ser como este micrófono que estoy utilizando, Señor. Padre, utilízame como a tu voluntad. Padre, toma el control de todo, Señor. Sabemos que tienes tú el dominio de todo, Señor. Padre, y que todo salga conforme a tu voluntad, Señor. Tu palabra es perfecta, Señor. No tiene manchas, no se equivoca, Señor. Todo eso, Señor, te damos muchas gracias, Señor. Nosotros somos los que requerimos ser perfeccionados a cada día, Señor. Nosotros requerimos, Señor, tu ayuda, tu apoyo, todos los días de nuestras vidas, Señor, siempre y cuando tú lo permitas, Señor. Padre, te damos muchas gracias, Señor, y que tu palabra salga conforme a tu voluntad, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bien. Comienzo con esta cita que está en el Levítico, que está haciendo referencia acerca del pariente redentor. Este es el pariente redentor, como bien lo dice la cita bíblica, algo muy importante, y es esa pequeña palabra que resalto en esta diapositiva. Cuando tu hermano empobreciere, cuando ese hermano, está hablando, este libro lo podemos encontrar en el Antiguo Testamento. No está en el Nuevo Testamento. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará. Esa es la palabra clave del día de hoy. Rescatará lo que su hermano hubiera vendido. En pocas palabras, está hablando de una esclavitud. Cuando una persona empobrecía o cuando una persona ya no tenía cómo pagar esa deuda, el último recurso era la esclavitud. Era volverse esclavo de alguien. Era volverse esclavo y someterse a un amo o a un señor para seguir sus indicaciones, para seguir sus órdenes, para hacer todo lo que él quisiera sobre nosotros. Cuando ese hermano empobrecía, ya no tenía cómo saldar esa deuda. Entonces tenía que ir y volverse un esclavo. Se tenía que someter a él, sí o sí. Ya no tenía opción. Sus opciones se habían limitado como tal. Ese era el último recurso. Ese era el último recurso anteriormente. Volverse a volverse un esclavo. Y someterse a alguien más. Entonces, no solamente se queda ahí. La palabra clave, rescatará. Pero no cualquier persona
No cualquier persona viene y rescata a ese su hermano o aquella persona. Por eso es que viene el pariente redentor. Entonces su pariente más próximo. Esto quiere decir que el pariente más cercano de ese esclavo, bueno, que se volvió a esclavizar, tenía que venir el pariente más cercano o próximo y vendrá a rescatarlo. Tenía que venir a una misión. Tenía que rescatarlo lo que su hermano hubiera vendido. Lo que él hubiese tenido su deuda, tenía que liquidarlo para recuperar, su libertad de esa persona. Y si su pariente más cercano no tenía las condiciones económicas, materiales o un sustento, no podía llevarse a cabo ese rescate. No se podía. Pero hay alguien que sí. Si esa persona tiene los medios, puede ejecutar con confianza y con certeza ese rescate. Y por ello es que viene el pariente redentor. ¿Qué es esa palabra de redentor o del verbo redimir? Porque muchos de nosotros podemos hacer uso de la palabra redimir. Podemos conjugar palabras que llegan en ocasiones que no sabemos el significado, pero aún así están dentro de nuestro vocabulario. Y te la voy a poner muy fácil. Un aleluya. Llega ocasiones en las que utilizamos en un canto, llegamos a usarlo en un texto, e incluso nosotros en intercambiar palabras con una persona. Aleluya al Señor. Y no sabemos el significado de aleluya. O en las alabanzas. Hosana al Señor. Oye, ¿por qué repites la palabra hosana? Bueno, es que los demás lo repiten. ¿Y qué significado? La cosa es que se aplique a ti, que sepas qué significa esa palabra. Amén. Hay personas que dicen amén a todo y no saben si la persona que está al frente tiene la razón o tiene sentido lo que está diciendo. Pero amén. Una vez expresábamos que acercarse a Dios teníamos que dejar el sombrero, quitarnos el sombrero. Y no es literalmente. A Dios se le conoce con razón, con razonamiento, con lógica. Bueno, hoy en esta palabra del pariente redentor, pariente creo que es tu padre, es tu madre, es tu hijo, es tu tío, es tu abuela, tu hijastro, tu hijastra, madrastra y demás. Conocemos perfectamente lo que es un pariente. Pero vayamos ahora a la palabra redentor, que viene en rescate. Y dice lo siguiente, esa es la palabra, redimir. Este es el verbo. Ya el adjetivo, entonces, ahora es redentor. Ese viene siendo el adjetivo. Pero ahora viene la palabra redimir. Esto quiere decir, redimir del latín redimere, que significa rescatar. Como decía nuestro versículo anterior, rescatar. Liberar a alguien de una esclavitud. Y si se van dando cuenta, tiene coincidencia con lo que leíamos anteriormente. Culpa, dolor o una obligación. Tiene varios significados, tiene varios sinónimos incluso la palabra redimir. ¿Sí? Pero también significa recuperar algo que se había vendido, empeñado o perdido. Y aquí nuevamente se vuelve a resaltar en este significado del redimir, empeñado o perdido. Es decir, es algo que fue arrebatado de tus manos. También lo puedes asemejar con algo que empeñaste. Creo que todos aquí hemos empeñado o hemos asistido a una de esas casas de empeño
cuando estamos en una tragedia económica y no tenemos el sustento, es decir, no hay ni un solo centavo en nuestra cartera o en nuestros ahorros. ¿Y qué hacemos? Acudimos y buscamos algo valioso para nosotros. Quizás las mujeres han llegado a empeñar joyas, aretes, no lo sé, los hombres herramienta quizás. Y cómo duele, ¿verdad? Decir, no tengo para la renta de esta semana, de este mes, y tengo que ir y empeñar algo valioso para que entonces sea retribuido el cierto costo de ese producto, de ese artículo. Porque sería algo irracional llevar algo costoso y que te ofrezcan algo insignificante. Algo que para ti vale quizás 10,000 pesos y la casa de empeño solamente te diga, te ofrezco 100 pesos. Óyeme, pero no es lo que vale. O viceversa, que lleves algo de 100 pesos y que la casa de empeño se equivoque y te diga, yo te doy 10,000 pesos por ello. No, pues así ya no regreso por él. Me están ofreciendo más de lo que yo necesito. Esa palabra de redimir podemos asemejarla a algo de empeñar, pero también algo que se ha perdido o recuperar algo que se había vendido también. Pero vamos más a la parte del perdido. Redimir, vamos a darle más el significado, más el peso de algo que se perdió. Todos aquí hemos perdido algo. Todos aquí hemos perdido algo. Y si lo llegaste a encontrar, qué bueno. Pero si no, si tienes los medios, dices, bueno, me compro otro. Y hay cosas que duelen, porque a veces ese objeto o ese algo que llegamos a perder es más el valor sentimental que el valor monetario como tal. Y eso es lo que a lo mejor la persona de a un lado, de atrás o del frente que tienes, no le puede dar el significado o el precio, porque para ti vale algo. Para ti vale algo ese objeto, ese artículo. Ese redimir viene siendo la pérdida, es recuperar algo que perdiste, que extraviaste, pero que hoy en día nuevamente lo vuelves a tener en tus manos. Y esa es la acción que hace el pariente redentor, ¿sí? Que menciona en el libro de Levítico. Cuando tengas ese hermano, yo tengo 4 hermanos. Si uno de ellos, volviendo y nos ponemos en la postura de esos tiempos, alguno de ellos, sea cual sea, se endeuda, ya no tiene cómo pagar, va y se esclaviza con su jefe, con su dueño, yo, como pariente redentor, digo, ¿sabes qué? Vengo a negociar contigo. ¿Cuánto era lo que te debía? ¿Cuánto era lo que te debía mi hermano? Me debía tanta cifra. Aquí está y ten más. Entonces él me devolvía a mi hermano. Eso era un pariente redentor. Como lo dice aquí, es liberar a alguien incluso, o recuperar aquello que habías perdido, o liberar a alguien de la esclavitud. En pocas palabras, también es venir a rescatarlo. Aunque esa persona no venga y sea agradecido, como esos 10 enfermos que sanó Jesús, aunque tú hayas liberado, puede o no puede que esa persona venga y sea agradecido con el pariente redentor. Hay 50 y 50. Puede que mi hermano venga y me diga, oye, estoy sumamente agradecido contigo, ahora te sirvo a ti. No, espera. Yo solamente vine a pagar tu deuda. O está la otra opción, que salga corriendo, se vuelva a endeudar y siga haciendo y practicando lo mismo. ¿Sí? Bueno, ahora sabemos esto de lo del redimir, del pariente redentor. Espero que haya quedado un poco más claro acerca del redimir, porque lo usamos en nuestro vocabulario y llegamos a formular oraciones. He sido redimido por la sangre del Cordero.
He sido redimido por esto. Bueno, ¿y qué es redimir? Hoy sabemos un poco más qué es el significado del redimir. ¿Sí? Desde el inicio del Génesis podemos apreciar que pertenecíamos a Dios de alguna u otra manera, pero como creación. Cuando Dios crea a Adán y Eva desde el principio y que los creó dentro de un paraíso para que pudiesen disfrutar de todo aquello de lo cual les había otorgado, hubo transgresión, hubo maldad dentro de ellos que los llevó a apartarse de eso. Sin embargo, la humanidad continúa, la humanidad se corrompe. ¿Sí? Esas personas, imagínense cuántas personas se llegaron a endeudar y quizás no tenían un pariente cercano para que vinieran por su rescate. Y toda su vida hasta su vejez, se tenían que someter a alguien. Y no sabías si te iba a tocar un amo bueno, no sabías si te iba a tocar un amo a todo dar, no sabías si te iba a tocar un amo malo, cruel, explotador. Y hoy podemos verlo quizás en nuestras áreas de trabajo, ¿no? Nosotros no elegimos nuestros jefes. Nosotros no elegimos a nuestros padres. Nosotros como padres tampoco elegimos a nuestros hijos. Yo quiero que mi hijo sea así, quiero que sea y que tenga estas ciertas características. No puede el esclavo no puede ser. Bueno, si voy a someterme a ser esclavo, pues quiero un amo que todos los días me dé de comer, que me atienda. Oye, pero si tú eres el esclavo, eso que tú estás diciendo son características de ser un amo. Tú no lo que quieres ser es ser esclavo, quieres ser amo. Eso es ser. Bueno, hace mención del pariente redentor. La siguiente, por favor. Bueno, aquí surge una pregunta. Si no mal recuerdo, fue 2 estudios anteriores que me hayan tocado a mí. Y la pregunta dice, si te dijera yo que hubo un momento de tu vida que formaste parte, y escucha bien aquí, que formaste parte del reino de los cielos, ¿me creerías tú? La pregunta es muy interesante. Si yo te dijera que hubo un momento de tu vida que formaste parte del reino de los cielos, hoy puedes estar dentro del reino de los cielos, hoy puedes estar afuera. Pero la pregunta se refiere en el pasado. ¿Me creerías si yo te dijera esta pregunta? Que hubo una etapa de tu vida de la cual esa etapa, esa edad, ese pensar, ese sentir, ese momento estuviste y formaste parte de un reino. Bueno, vamos a la siguiente, por favor. Vamos al libro de Mateo, por favor, su capítulo número 19. Mateo, capítulo 19. Recuerden que tocábamos este tema. Mateo 19, versículo número 14. Y dice lo siguiente. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque los tales es el reino de los cielos. De los tales es el reino de los cielos. Es decir, y en muy pocas palabras, que los niños corresponden a Él.
Imagínate que tú vas por la calle o si tienes hijos pequeños, esa inocencia, esa sencillez, esa ternura que tienen los pequeños, forman parte de un reino. O si quieres ir a más escala, tienen otra ciudadanía como tal. Qué hermoso es saber que puedas ver a un niño, o nosotros como padres que tenemos la bendición de ver de tener hijos de cierta edad, te has puesto a pensar o has puesto tu mirada en tu hijo y decirle, wow, tengo un ciudadano del reino de los cielos en mi casa. Yo no sé si te has puesto a pensar eso, que lo veas ahí jugando, lo veas con la inocencia, lo veas con esa ternura, con la sencillez, nada de maldad y digas, wow, tengo dos ciudadanos del reino de los cielos. Y es tu responsabilidad. Es una gran responsabilidad. Yo no había pensado en eso de ver a un niño, de ver a Catherine, de ver a Mateo, de ver a los niños que están en el parque jugando, con esa inocencia, con esa fragilidad, y ver los adultos sometidos a deudas, pensamientos, infidelidades dentro de sus corazones, ver la maldad, la crueldad. Incluso hay padres que llevan a sus hijos al parque y ni caso les hacen. Imagínate, te estás perdiendo cómo actúa realmente un ciudadano del reino de los cielos. Con esa inocencia, tienen esa fragancia. Por eso dice el Señor Jesús, dejar a los niños venir a mí y no se los impidas. No impidas que un niño venga y se acerque y que pueda escuchar de la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque de los tales es el reino de los cielos. Y esos ciudadanos, esos pequeños, si son parte de una ciudadanía, si son partes de un reino, esto quiere decir que tienen un rey. Tú podrás ser el padre, podrás ser la madre biológica, aquellos quien los engendró, los cuidó, los crió. Pero los niños tienen a alguien mayor que tú y que yo. Tienen un rey. Ellos mismos tienen un rey. Pero durante el trayecto de nuestra vida vamos cambiando. Y no solamente en cuestiones físicas, sino también en cuestiones mentales. El rey más sabio, humanamente, se dio cuenta de que Dios hizo al hombre recto. El rey más sabio, terrenalmente, hubo un momento en el que se dio cuenta que Dios hizo al hombre recto. Hizo. Es pasado, A ti y a mí nos hizo rectos, seas hombre o seas mujer, Dios mismo nos hizo rectos. Pero conforme va pasando los años, fuera de que va cambiando nuestro aspecto físico, nuestros intereses, nuestras emociones e incluso nuestras intenciones, vamos perdiendo esa ciudadanía. Hay un momento en la etapa que eres parte y después dejas de serlo. Entonces este rey se dio cuenta de que sí, a ti y a mí, o el hombre en general, si lo quieres ver de esta manera como la humanidad, nos hizo rectos. Vamos a Eclesiastés, capítulo 7, versículo número 29. 7, 29. Y dice de esta manera:
he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, lo hizo perfecto. Hubo un momento, además, de que tú y yo éramos perfectos, hablando de manera general, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Qué triste es ver cómo vayan pasando los años y que te vayas dando cuenta de que tenías un ciudadano en tu casa, tenías un sobrino que fue ese ciudadano, ese pequeño, esa pequeña. Van pasando los años, pasan 5, pasan 10, 15, 20, 30 años, y ellos buscan otras cosas. Van perdiendo esa rectitud que hizo Dios en el hombre. La va perdiendo. Por ello es que los bebés y los niños corresponden a Dios de una manera muy especial por ciertas características. Son las que mencionábamos anteriormente. Reciben todo sin cuestionar cuánto vale, de dónde es, dónde lo compraste, para qué me va a servir, y si no es caro yo no lo recibo. Veíamos esas características de la dependencia total de sus padres. Veíamos la característica de los niños que son sencillos y humildes. Pero mientras las personas trascienden en el camino de la vida, van cambiando cosas al grado de perder esa correspondencia o esa ciudadanía celestial. El rey Salomón se dio cuenta de esto, que Dios hizo a los hombres perfectos, los hizo rectos, pero ellos buscaron muchas perversiones. Buscaron hacer el mal y no hacer lo correcto. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, y eso va cambiando toda la personalidad. Ahora vamos al libro de Juan. Juan capítulo 3, versículo número 19. Aquí no quiero tocar tanto la palabra condenación, sino más tomar lo que hace a último referencia. Juan capítulo 3, versículo 19 dice así: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Comienzan a despertar nuevos intereses en esa vida. Qué triste es ver, como decía al inicio, que tenías a dos pequeños que eran ciudadanos y que hoy están completamente entregados al mundo, que hoy no tienen ningún interés en conocer a Dios. Y podrás decir, pero si de pequeño no lo hacían. El Señor Jesús dice que de los tales es el reino. No lo discutas conmigo, ve y discútelo con Dios. ¿Por qué lo quiso así? Qué triste y qué tragedia es ver que ahora esos hijos que han crecido, ¿dónde están? Aman más las tinieblas que la luz. Aman más la oscuridad. Aman más el hacer la maldad. Y no es que anden en las calles asesinando gente. La peor maldad es tener un desinterés completamente a Dios. Entonces comienzan a despertar nuevos intereses en las vidas. Y recuerda que tú y yo estuvimos en ese trayecto. Tú y yo un día fuimos niños.
Tú y yo, que somos adultos, en su momento, creo que jamás te pasó por la cabeza de que fuiste y formaste parte de un reino. Se empiezan a perder esas características que pide el Señor Jesús. La humildad, la honestidad, la inocencia, la dependencia, el amor, etcétera, etcétera. Más allá de perder esas características, se va perdiendo algo más: la cercanía, la comunicación y el percibir la presencia de Dios, o peor aún, el amor y el temor a Dios. Qué suma importancia es comenzar a reflejar y mostrarle a nuestros hijos el temor reverente, el amor hacia Dios. Pero ¿cómo lo van a ver si nosotros no amamos a Dios? ¿Cómo podemos nosotros exigirle a nuestros hijos que amen a Dios cuando yo no lo hago? Eso es ilógico, irracional. No se puede. Esos pequeños que tú y yo tenemos y que un día fuimos, teníamos y cumplíamos con esas características. La siguiente, por favor. Esa es la manera de cómo va cambiando nuestros intereses, cómo cambia nuestra mentalidad e incluso las fuerzas. Si ustedes se dan cuenta, lo poco que se alcanza a apreciar, tenemos en el fondo a un pequeño, a un bebé de cierta edad, ¿sí? Y ustedes pueden ver en la gráfica en la cual está sumamente alta. ¿A qué se deberá? ¿Qué tendrá ese pequeño si te das cuenta que el adulto viejo, la adultez media, la adultez temprana, el joven y la adolescencia no tienen? Hay algo que lo hace distintivo ahí, ¿sí? ¿Qué será? ¿Qué dice ahí Héctor en el color verde? Aprendizaje y adaptación rápida. Aprenden rápido los niños. Y si tú les enseñas a ser malos, no esperes que de ese arbolito produzcan frutos buenos. Y si te vas dando cuenta, la línea verde comienza a perderse conforme van pasando los años. Conforme vayamos creciendo, se empieza a perder. Y no es porque está en nuestra naturaleza. Conforme vayamos pasando en la adolescencia, empieza, digamos que se mantiene ese interés, el aprendizaje rápido. ¿Cuál es el de las fuerzas, Héctor? ¿Qué color corresponde? Hace algo referencia a las fuerzas. Creo que es el color rojo o naranja. Velocidad. Imagínense la velocidad a la que llegan una persona ya adulta. Es decir, va cambiando. Toda nuestra vida lleva etapas. Toda nuestra vida lleva una etapa tanto de aprendizaje, de enseñanza, de madurez incluso. No le puedes exigir a un bebé, a un niño de 2, 3 años, a lo que le puedes exigir a un adulto de entre 20 y 30 años. No tiene la capacidad, aún no ha aprendido, aún no ha desarrollado. Los está estimulando. No le puedes exigir eso. La siguiente, por favor. Si un día desaparecieras, si un día tú en lo personal, desaparecieras,
¿quién estaría buscándote? ¿Te has puesto a pensar eso? Si un día yo como padre, como hijo, y como tío, y como hermano, como trabajador, como vecino, como amigo, y todas las denominaciones, si un día yo desapareciera, ¿quién estaría buscándome? ¿El pariente qué? Más cercano. Ese pariente del cual mencionábamos en el libro de Levítico, ese pariente te estaría buscando. El más cercano, el que más te ama, el que más te aprecia, el que más te considera. ¿Por qué? Porque le duele esa pérdida. Si un día desaparecieras, estaría tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus padres buscándote día, noche, sobre el desierto, el monte, sin descanso. ¿Estaría buscándote? ¿Quién te estaría buscando? Esa persona está preocupada. Esa persona tiene angustia, tiene un dolor. Esa persona se preocupa por la persona desaparecida. Se está preocupando por ti. Si ya comió, si estará bien, si le estarán haciendo bien, si le estarán haciendo mal. Estará cómodo, estará pasando frío. Habrá descansado. Si un día desaparecieras, ¿quién? ¿Quién sería ese pariente cercano que estaría buscándote en la actualidad? O si te perdieras, alguien dijera, qué bueno que ya se perdió, qué bueno que ya no lo he visto, qué bueno que ya se perdió. Me da gusto ya no volverlo a ver. Hay gente que tiene esa malicia, hay gente que tiene ese pensamiento. Quisiera ya no volverlo a ver, quisiera que se perdiera. Quisiera nunca verlo jamás. Pero hay alguien de ese pariente cercano tuyo, de tu familia, que estaría buscándote. La siguiente, Héctor, por favor. Nuevamente con las cifras, ¿no? Se me da mucho lo de las cifras. 132,534 personas. 132,534 personas desaparecidas en México. Adultos, ancianos, jóvenes, adolescentes, niñas, niños, bebés, bebecitas, la edad que tú quieras. Aquí solamente son personas. Personas desde un bebé hasta la persona más adulta. Hay 132,000 personas, más de 132,000 personas perdidas hoy día, de las cuales 29 son niñas y adolescentes que se pierden todos los días. Todos los días, imagínate, es una cifra enorme. Todos los días se están perdiendo, se están extraviando. Hay gente que está raptando niños, que está planeando cómo robarse a un niño, está planeando cómo robarse a tu pequeño, está planeando cómo, quizás no hacerte mal y perjudicarte la vida. Hay entre 29 y 31 niños y niñas que a diario se están perdiendo. Y no es una cifra que estoy inventando yo, hay una fuente. Alerta Amber Hidalgo. La siguiente, por favor, Héctor. Yo cuando estuve haciendo esto, cuando estuve haciendo mis diapositivas, que lo hice en el trabajo, vi estas imágenes y me dolió. Me dolió porque dije, ¿cómo es posible que haya tanta maldad en este mundo, en especial en México? Esto es solamente aquí en Hidalgo. Solamente en Hidalgo. Hoy estos dos pequeñitos
Este Héctor Damián, de solamente 5 años, hasta la fecha, no lo han encontrado. Y uno preguntará, ¿qué culpa tiene él? ¿Qué hizo para ser perdido? ¿De qué lo culpan a él? Otro pequeñito, Baruch Matías, lleva perdido desde el 2026. Esto es actual, esto es del mes junio. Hay niños que llevan, a pesar de la edad, llevan 5 o 6 años extraviados. Solamente sabrá Dios si siguen en pie. Solamente Dios sabrá si están bien. Solo Dios sabe si ya comieron el día de hoy. Solamente Dios sabe por qué está pasando esto. Esos niños se encuentran en la actualidad, hoy, 9 de agosto, se encuentran extraviados. Son niños de 5. La siguiente, por favor, Héctor. Un pequeño de 3 años. 3 años que lleva perdido. Otra pequeña de 4 años, solamente 4 años. Pero ¿por qué si son ciudadanos del reino? Son ciudadanos del reino de los cielos. ¿Qué hicieron para merecerse esto? ¿Qué maldad había en ellos? Hay niños que desaparecen quizás porque se extravían literalmente. Pero la mayoría de ellos no es así. Viene alguien y piensa, es una persona egoísta que tiene malicia, que tiene maldad. Y va directo al mercado negro esto. Porque valen. Esa persona está viendo a ese niño, está viendo aquí a la pobre Emily con un precio. Ya le puso un precio. Hay una plataforma, se encuentra vigente, y no está en la Deep Web, está abierta, es muy triste también. Yo no he entrado. En la cual tú puedes acceder y venden juguetes viejos, peluches, accesorios viejos. Esto está pasando, si no me equivoco, en Madrid. Ponen la fotografía de, no sé, se me ocurre, de un Winnie Pooh. 30 centímetros. Tú lo ves en la fotografía. Y viene en la descripción. Rubia, ojos verdes, 80 centímetros. Y empieza a darte las características de una pequeña niña. Y dices tú, ¿qué tiene que ver con el muñeco? A tal grado ha llegado la malicia y la maldad y la perversidad de la humanidad, como lo decía el rey Salomón, porque Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversidades. Hasta ese grado ha llegado en la manera de disfrazar delante del gobierno, delante de las autoridades, de simular que estás vendiendo un juguete, pero detrás de ese juguete podría estar tu hijo, o podría estar tu hija, o podría estar la hija de alguien más. Y le están vendiendo como si fuera algo, como si te metieras al teléfono a Mercado Libre y pidieras y mañana te llega. Hoy esa plataforma está en investigación y esperemos que caigan todas aquellas personas que están detrás de eso. Estos pequeños han sido extraviados, han sido raptados, han sido
tomados sin la autorización de sus padres. Y aquí es donde existen entonces dos angustias. Imagínate qué estará pasando por la cabecita de cada uno de ellos. Yo solamente puse 6 ejemplos y ya no quise poner más porque no pude, no. Imagínate la angustia, el temor. ¿Qué estarán pensando esos pequeños si es que todavía están con vida? ¿Dónde estará mi madre? Quiero a mi mami. ¿Dónde está mi papi? Pensando en que quieren ir a jugar. Ellos no están pensando en a quién raptar el día de mañana, a quién hacerle maldad. ¿Qué estará pensando? ¿Qué estará pasando en la mente de ellos? Y también, ¿qué estará pasando en la mente de sus padres que están buscándolos? Hoy que fue el mundial, pintaban una cara del mundial, pero había otra. El 10 de mayo del 2019 hubo un grupo de mujeres que tomaron la iniciativa de crear algo que se llama Madres Buscadoras. Porque el gobierno, las autoridades e incluso familiares, sus parientes cercanos no ayudaban y no contribuían en buscar. Pero los padres, las madres en especial, tomaron la iniciativa y dijeron, si ellos no nos quieren ayudar, yo sí. Porque a la persona que le dolió más y resiente más son los padres y en especial a una mamá. Un 10 de mayo del 2019, 300 mujeres tomaron la iniciativa y dijeron, vamos a fundar algo que se llama Madres Buscadoras. En todos los estados, hoy en la actualidad, son más de 2,000 mamás que se han sumado a esta iniciativa y están buscando día y noche la manera de encontrar a sus hijos. Algunas madres han llegado al grado de la desesperación en decir, por lo menos quiero los restos de mis hijos. Ayer estuve viendo un caso en el cual un grupo de mujeres llegaron, no recuerdo el estado, llegaron a una fosa séptica en la cual estaban tazas de baño. Las quitan y empiezan a hallar cuerpos. Empiezan a hallar cuerpos. Y esta madre estaba desgarrándose, hubieran visto sus yemas, estaban sangrando. Uno no sabía si su hijo estaba ahí o su hija. Pero con tal de encontrar la hija de alguien más, yo creo que también le daba satisfacción. Estaba rasgando el hoyo. Llega un señor y le dice, ¿saben qué? Ya vienen. ¿Quién? Ya vienen, tienen que irse de aquí. Pero es que aquí hay cuerpos, tienen que retirarse. Y con toda la pena y el dolor, se tuvieron que retirar de ese lugar. Solamente les dieron el aviso, ya vienen. ¿Quién sabe quiénes eran esas personas que se acercaban? ¿Has experimentado, y esto va para las madres en especial, y también para los padres, porque a mí también me ha pasado? ¿Has experimentado el perder de vista por un momento a tu hijo o a tu hija? Vas al centro, vas a Madero, vas a la Ciudad de México. Creo que una vez me pasó con mi papá, me perdí. Nosotros ya como padres, has experimentado el perder de vista nada más, es el perder de vista por un momento a tu hija o a tu hijo. Pregunto yo, ¿cómo denominarías o cómo describirías ese dolor o eso que sientes? ¿Qué tal se siente cuando estás viendo la playera aquí y le dices, Mateo, espérame aquí? Estás viendo y volteas y ya no lo ves. ¿Qué tal se siente? ¿Se siente bonito? ¿Se siente gozoso? ¿Se siente alegre? ¿Qué se siente?
Se siente feo. Se siente horrible. Y eso que solamente son segundos. Ya cuando ves está ahí con otra niña hablando. Ya cuando ves está viendo una playera él. Ya cuando ves está abajo de ti. Y dices, ay, y entonces regresa y se llama algo que se llama alivio, ¿no? Y te da algo. Bueno, parece sentir, hay 3 explicaciones. Se le conocen de 3 maneras ese sentir. 1, se le llama pico de pánico. Eso que sientes se llama pico de pánico. Otra cosa que llegas a sentir se llama angustia de desesperación. Y la tercera se llama sobresalto de pérdida. Esto es un bloqueo o un vacío mental cuando te pasa lo del pico de pánico. Te bloqueas y hay un vacío, dices, ¿qué está pasando? Y nada se compara a este sentir cuando pierdes de vista a tu hijo, al pánico, al pico de pánico, a un simulacro, a un temblor, a un incendio, Eso lo controlas. Pero el que pierdas de vista a tu hijo, nadie, yo creo que nadie de los que estamos aquí, le gusta experimentar o sentir eso. Angustia de desesperación. Es ese sobresalto en la cual comienza a surgir la adrenalina. Y el punto 3 es el sobresalto de la pérdida, donde comienzas a hacer una búsqueda desesperada. Dejas de hacer lo que estabas haciendo y se vuelve tu prioridad algo. Ya no era la camisa, ya no era la falda, ya no era aquello que estabas buscando en esa tienda. Estás en la tienda de ropa, pero no buscando ropa. Ahora estás buscando a tu hijo. A eso se le llama cuando ese sentir y ese vacío que sientes luego en el estómago, ¿de dónde está? Bueno, tiene una explicación y tienen un nombre. Pico de pánico, angustia de desesperación aguda y sobresalto de pérdida. Eso sentimos nosotros. ¿Qué siente nuestro hijo? Si está jugando, pues ¿qué va a sentir? Si está distraído, pero ellos igual han sentido y han pasado por eso. También ellos han pasado por ello. Y a mí me pasó cuando estuve pequeño. ¿Sí? A mí me pasó cuando yo estuve pequeño. Digo, y aquí está mi papá de testigo de que creo que fue en el metro de la Ciudad de México. Yo creo que tenía la edad de Mateo. Dirás tú, bueno, me pierdo aquí en el centro de Pachuca. No pasa nada. Pero perderse en el metro de la Ciudad de México, yo no sentí temor. Bueno, sí me dio miedo porque ya no vi a mi papá. Y lo primero que hice fue abracé un poste. Y ahí me quedé. Y la gente venía y me decía, oye, ¿estás perdido? Yo solamente me quedé abrazado en el poste. Y vieran también el alivio de niño y el de mi papá cuando sentí que algo me abrazó. Cuando sentí que algo me abrazó, sin poder ver a la persona de atrás, sabía que era inmediatamente mi papá. Y mi papá, y bueno, ya saben, ¿no? Ya te dije que no te sueltes. Y en lugar de que te dé gozo y te dé alegría volverlo a ver, ya te dije por qué y no sé qué. Y empiezan los regaños. Bueno, por ambas partes se vive un momento doloroso, llamado también arrebatamiento momentáneo. Es doloroso saber que afuera hay cientos de personas y dentro de esas personas, sobre todo, hay niños que están perdidos y que quizás alguno ya jamás podrá volver de nuevo a ver a su familia. Qué triste y qué doloroso es saber, y es la realidad, es saber que quizás alguno de esos pequeños que proyectamos ahorita ya no van a ver a su mamá, a su papá, a su hermano, a su hermanita. Qué feo es saber y tener esa mentalidad, pero es la realidad.
Solo esperemos en Dios que en algún momento puedan aparecer estos pequeños. ¿Te imaginas si en este boletinaje, en esta alerta Amber, estuviera uno de tus hijos? Creo que ni estarías aquí, estarías buscando. Y eso también forma parte de nuestra gratitud hacia Dios. Yo no sé ustedes, pero en la mañana, Señor, gracias te doy porque amanezco otra vez con mi esposa, quizás mis hijos vayan a amanecer, otro ya me golpeó, pero bueno, ya está bien. Y regresas en la noche y la primera parte, bueno, al menos yo en lo personal, Señor, gracias por mi esposa porque a pesar de que soy torpe, a pesar de que llego a cometer errores, me aguanta, pero también te doy gracias porque hoy mis hijos no forman parte de un boletinaje. Y también por los hijos de nuestros hermanos, ¿sabes qué? Te doy gracias porque ¿qué harían ellos? ¿Qué haríamos nosotros si un día llegasen a desaparecer esos pequeños? Bueno, una mala decisión, las malas compañías, la maldad de las personas, incluso la misma rebeldía de la humanidad contra Dios, hacen que vivamos confiados en que no lo requerimos. Tal vez las costumbres, lo que nos enseñan nuestros padres, nos han llegado a tener ese sentir de que no necesitamos a Dios en nuestras vidas. ¿Es normal? Claro. Y aquí es donde vuelvo a repetir el libro de Eclesiastés 7:9. Pero ellos buscaron muchas perversiones. Nuestros hijos tarde o temprano, te guste o no, llegarán a tomar sus propias decisiones. Nuestros hijos tarde o temprano dejarán formar parte de ese reino de los cielos. O si no, es que ya lo dejaron de ser. Porque ya tienen una familia, ya tienen hijos, quizás ya están juntados. Pero tarde o temprano, esos pequeñitos, esos chiquilines que andan ahí corriendo y que vemos, llegarán a tomar sus propias decisiones. Porque Dios nos hizo rectos, pero cada quien busca de su manera, y lo voy a decir así, complacerse y satisfacerse, así nada más. Si alguno de tus hijos se extraviara el día de hoy, la siguiente, Héctor, por favor. Ahí, ajá. ¿Cuál es el precio o a qué estarías dispuesto a hacer por volverlo a ver? Hay gente que secuestra personas y pide cierta cantidad. Gracias a Dios, no he conocido a alguien de la cual me pueda hablar que haya experimentado eso. ¿Sabes qué? Raptaron a mi esposa, los secuestradores me piden cierta cantidad, fácil lo di y me la devolvieron. Pues qué fácil. Pero hay quienes quizás no tengan el sustento. Y no te van a pedir 1,000 pesos, 2,000 pesos. Si tan solo para cruzar de México a Estados Unidos está ya carísimo. ¿Cuánto crees que pidan por tu hijo? Ahorita los pequeños están en la clase dominical. Imagínate que a partir de que salieras de esa puerta ya no los vieras. Y te llegara un texto y dijera, ¿sabes qué? ¿Quieres volver a ver a tu hijo? Tanto. No te creo. Y creo que hubo un tiempo en el que mandaban orejas, mandaban dedos. Ah, ¿no me crees? Aquí está. ¿Cuánto vale el rescate de tu hijo
¿Cuánto vale el rescate de ese familiar? Y pongo los hijos porque, pues, ¿dónde le van a pegar más a un padre o a una madre? ¿Dónde le van a dar más? Pues en los hijos. Si alguno de ellos se llega a extraviar, ¿cuál sería el precio o qué estarías dispuesto a hacer por volver a ver a tu hijo? ¿Qué estarías dispuesto o cuánto estarías dispuesto a pagar, a hacer por ese hijo que tienes? La humanidad está completamente corrompida y dañada, que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Pero como dice aquí, hubo alguien al quien se le encomendó o se le encomienda una misión de rescate. Hay personas a quien se les encomiendan ese tipo de misiones. Sobre todo en las guerras, aquellos que hemos visto a lo mejor películas de ciencia ficción, quizás que mandan misiones a la luna y ya no pueden regresar por X o Y razón. Y toca entonces hacer una misión de rescate. Quizás hasta incluso una misión suicida, sin retorno. La cosa es que esas personas que están perdidas regresen donde corresponden. Hay muchas películas hoy en día que hablan acerca de eso. Hubo alguien al quien se le encomienda una misión de rescate. Vayamos al libro de Lucas. Lucas 19, capítulo 19, versículo 10. Dice así: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso que estaba extraviado, hubo alguien a quien se le encomienda una misión, a quien se le encomienda algo llamado rescate. Aquí mismo lo dice el Señor Jesús. Vino a buscar a esas personas, a esas mujeres, todo aquello de lo cual se encontraba perdido. Pero además de buscarlos, le añade, viene a salvarlos, viene a resguardarlos. Hubo alguien que se le encomendó esa misión para buscarte a ti y para buscarme a mí. Y dirás, ¿en qué momento de mi vida estuve perdido? No me siento perdido, no me siento extraviado. El perdido anhela, el extraviado anhela ver a su padre, a su madre, anhela ver a su familia. El que se encuentra perdido tiene ese anhelo, tiene ese deseo. Entonces, hubo alguien que tomó la iniciativa, alguien del cual vino a dar su vida incluso en forma de rescate, como dice aquí, para todos aquellos que estaban perdidos. Somos ahora llamados pecadores redimidos. Ese pariente redentor vino y pagó la deuda, donde fuimos esclavizados y o arrebatados por el mismo pecado. Así como esos pequeñitos que fueron arrebatados por alguien lleno de lujuria y de maldad, de malicia y de perversidad, así un día el pecado nos llamó y fuimos esclavos, fuimos esclavizados por el pecado. La siguiente, Héctor, por favor. Aquí traté de hacer un dibujo
de cómo era antes, el después y una hora, si lo quieres ver de esta manera. Como decíamos, en la niñez, en la infancia, hay ciertas características que los pequeños tienen. La humildad, el amor, la sencillez, la dependencia de sus padres, la seguridad, la confianza y la paz. Porque ellos conforman parte del reino de los cielos. Y Dios es quien los reina, es su rey. Dios mismo. Pero conforme va pasando la etapa de nuestra vida, entramos en la etapa de la adolescencia, de la pubertad, de la etapa de ser adultos, comenzamos a tener otros intereses. Y aquí están nuestros pasitos. En el momento en el que somos arrebatados por algo llamado pecado, que quizás dirás, ¿en qué momento vino el pecado y me arrebató? En el momento en que decidiste ser infiel. En el momento en el que decidiste ser corrupto. En el momento en el que decides tener crueldad en tu corazón. En ese momento es cuando tú te vuelves esclavo del pecado. Y hay muchas. Infidelidad, crueldad, iniquidad, transgresión, amargura, muerte, ira, engaño, pecado, tinieblas, idolatría. Hay muchas cosas de las cuales en ese momento vamos y nos volvemos siervos, esclavos de ese pecado. Entonces, ya no formas parte de aquí. Ya no tienes esas características. Y podremos decir, pero soy un padre que ama, que entiende, que quiere, que provee para su familia. E incluso podrás decir, soy una persona buena delante de mi familia. Soy el ejemplo a seguir de mis hermanos. Pero delante de Dios no lo eres. ¿Por qué? Porque todavía sigues esclavizado por el pecado. Cuando nos acercamos a ese reino y entregamos nuestra vida a Dios, no quiere decir que ya no pecaremos jamás y nunca. Eso solamente llegará a suceder cuando ya estemos en plena presencia con el Señor. Pero pasamos de dejar de ser pecadores a ser pecadores redimidos. Vamos al libro de Juan, capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo 34, y dice lo siguiente. Juan 8, 34. Jesús le respondió, de cierto os digo. Aquí es muy importante, hay muchas frases en las cuales Jesús inicia de esta manera, diciendo, de cierto os digo. Eso tiene un propósito. Esto quiere decir que lo que viene a continuación es de suma importancia. Es sumamente importante. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. En ese momento es como lo que decía. Cuando pecas, te vuelves esclavo del pecado. El pecado está a la vuelta. Tú decides si dominarlo o no. Eso mismo Dios le dijo. El pecado está ahí a la vuelta. Está ahí en la puerta. Está en ti si te vuelves esclavo o no. Un dueño o un amo a quien se sirve y estás dispuesto a él. Imagina la angustia del padre o de la madre en querer ver de nuevo a ese ser extraviado, a ese ser querido, y que está siendo esclavo, que fue raptado sin su consentimiento. Tú al pecar, decides si te vuelves o no esclavo del pecado. ¿Por qué pagar por un rescate? ¿Por qué pagar por un rescate por alguien como yo? Por alguien como tú,
¿Qué de valor tienes? ¿Qué tienes para ofrecerle a Dios? ¿Por qué pagar un rescate? ¿Por qué venir a buscar, salvar y rescatar aquello que se perdió? ¿Qué valor tenemos nosotros? ¿Por qué pagar eso? Bueno, a Dios no le hace falta en absoluto nada. Dios, creador de todo, no le hace falta nada. Dios lo tiene todo. A Dios no le hace falta nada y aún así te quiere a ti y me quiere a mí. Imagínate el valor el valor en el cual Dios te tiene al grado de ser dueño de todo, aún así te quiere a ti y te quiere a mí. ¿Qué tanto valemos para Dios? Juan 3:16, ahí mismo, el texto muy conocido, Juan 3:16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera Dios te amó a ti, porque de tal manera Dios te consideró a ti, y sobre todas las cosas pensó en ti. Siendo dueño de las estrellas, siendo dueño de esa separación del cinturón de Orión, siendo dueño del mismo sol, siendo dueño de la magnificencia que tienen los animales, de las grandes habilidades que Dios le dio y les otorgó, siendo dueño de todo aquello que nuestros ojos alcanzan a percibir, Dios dice, de tal manera amó tanto al mundo y te consideró y pensó en ti. Ponle nombre, segundo nombre, apellido, fecha, lo que tú quieras. Pensó en ti para ese rescate. Dios hace todo lo posible para ser hallado. Las palabras casualidad dejan de formar parte de nuestro vocabulario una vez hallado. Las casualidades ya no existen. Una vez que te acercas a Dios, esa palabra de casualidad deja de existir. Qué casualidad que vino mi papá. ¿Quién estuvo orando por él a lo largo de la semana? ¿Quién ha estado orando por Suri? ¿Quién ha estado orando por nosotros mismos? Esa oración no solamente llegó al techo, llegó hasta el Padre. No es casualidad. Cuando alguien se acerca a Dios, las casualidades ya no existen. Ya no hay dentro de ese vocabulario. ¡Qué casualidad que encontré a mi hijo! Las casualidades dejan de estar en la vida de un creyente. Dios usa los medios para que toda persona se arroje a sus brazos y Dios te ama. Imagínate el dolor del mismo Dios de ver toda esa maldad que hacíamos, en la cual formábamos infidelidades por todos lados, nuestras perversiones, una mente demacrada, porque podemos aparentar ser los mejores, pero hasta en las mejores familias hay problemas, como dicen. Un padre que provee para todo de sus hijos y que no les hace falta en absoluto nada, pero que le es infiel a su esposa.
o viceversa. O que los padres se maten por los hijos y los hijos sean unos desagradecidos con sus padres. Hay maldad para cuantificarla. Podemos dar nivel, pero de que sigue siendo maldad, la sigue siendo. El dolor, imagínate el dolor que pasó Dios. Dios Padre. Y decir, bueno, amo tanto a cada uno de ellos que tengo que dar lo más preciado y lo más valioso que tengo. Y no fue la tierra, no fueron las constelaciones, no fueron las estrellas, no fue su creación, el suelo, la tierra, no fueron los elementos. Eso no es lo más valioso que tuvo Dios. Primera de Pedro es nuestro último versículo. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19. Primera de Pedro 1, 18, 19. Dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestro Padre, no con cosas corruptibles como oro o plata. Es decir, ese rescate que Dios hizo no fue monetario, no le puso un precio a tu vida, no le puso ceros, no lo hay, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Solamente alguien sin mancha y sin contaminación pudo haber realizado ese canje, pudo haber realizado esa redención de la cual los cristianos se jactan. He sido redimido por la sangre del Cordero. La redención es de suma importancia para el creyente. Tiene que creer que Jesús pagó esa deuda, que Dios Padre se tuvo que despojar de su Hijo amado para que la humanidad de la cual formamos tú y yo hayamos sido rescatados. Él actuó como el pariente redentor. Tú estabas sumamente endeudado. Y no hablo de manera monetaria. La deuda ya está saldada, solo está en ti si recibes esa redención. Dios Padre ya lo hizo. Ya está pagada la deuda. Está en ti si regresas o no. O no es suficiente el sacrificio de Jesús para volver a la presencia de Dios. Para aquel que no cumple y no es suficiente un sacrificio de un tal Jesús, de un tal Jesucristo, de un tal Cordero sin mancha, no valorará jamás esta redención. No le dará el significado correspondiente de ese canje que Dios tuvo que hacer. Para ti es una vida más, para ti es una vida menos, y no hay peso y no hay significado en esa redención. Mientras vivíamos y nos deleitábamos en el pecado, mientras tú y yo estábamos gozándonos en el pecado y revolcándonos en la mentira, en el engaño, en la infidelidad, en la corrupción, en la crueldad, en la malicia,
en la transgresión, mientras tú y yo estábamos ahí, Dios estaba preparando al Cordero para la redención. Dios mismo estaba preparando a su Hijo, así como Abraham dio a su Hijo, así lo estaba preparando. Imagínate la angustia y el dolor del padre del saber que tiene que dar la vida de su hijo por aquel que se anda revolcando por el pecado. Mientras éramos esclavos del pecado, Jesús estaba dispuesto a pagar el costo. Mientras no podíamos regresar a Dios, Dios abrió un camino hacia nosotros a través de esa cruz. A través de ese sacrificio, Dios abrió un camino en el cual podemos ser redimidos de esa manera. El pecado te llegará a susurrar y no te va a querer soltar. Y en ocasiones te llegará a decir, ¿sabes qué? Eres mi esclavo. Estás completamente perdido. Para ti ya no hay salida. Tu deuda es enorme. No tienes perdón. Yo soy tu amo. Y pueden llegar esos pensares, pueden llegar esas frases a nuestra mente. Pero Jesús dice, yo pagué el rescate. Yo iré a buscarte. Yo soy el camino. Y si la deuda es enorme, consumado es. La redención tuvo un costo, y un costo enorme, un costo muy grande, tuvo un costo del cual Dios Padre le costó despojarse de su propio Hijo para que tú y yo fuésemos rescatados. Hoy la muerte ya no nos puede reclamar. Si de algo te quieres jactar, jáctate en Jesús. Si hoy quieres tener un amo, quieres servirle a alguien, que ya no sea el pecado, ya no sea esa transgresión, ya no sea la iniquidad, ya no sea la maldad en tu vida. Hay alguien que pagó ese rescate. Muchos de los de aquí sabemos el significado que tiene ese pago, el precio que tiene, y le damos el significado que es. Es más, le damos el lugar que le corresponde. Y si llegamos a fallar, el Señor Jesús estableció algo. Esto es mi pan. Este es mi cuerpo. Esta es mi sangre. Hacerla todas las veces ¿qué? Que sea necesario. Alguien que valore y estima realmente el sacrificio del Señor y que entiende la redención, seguirá dándole el valor que fue, porque yo no podría dar a mi hijo por la vida de la humanidad. ¿Quién de aquí está dispuesto a dar su hijo? ¿Quién de los de aquí está dispuesto a dar su hija por los borrachitos que están en el 1 de mayo? Y ver cómo torturan al grado de que terminen así. Imagínate, Dios Padre estaba viendo cómo estaba siendo maltratado, golpeado, torturado, le escupieron. Imagínate, hay dos dolores.
la del Hijo y la del Padre. Imagínate tú una escena que tu hijo de 3, 6, 8 años siendo golpeado y tú con los brazos cruzados sin poder hacer nada. Bueno, Jesús estuvo dispuesto a pagar eso para que tú y yo pudiésemos tener acceso, para que pudiésemos tener, sí, la vida eterna, pero con el Señor. El Señor Jesús murió, pero también creemos que resucitó y que hoy vivo está. A tal grado fue esa redención que la muerte no lo puede reclamar hoy día, porque incluso la muerte la llegó a vencer. Hoy es esa redención que si tú mueres, vas a estar con el Señor Jesús. El que no acepte la redención, ese canje, bueno, Poncio Pilato dijo, ¿a quién quieren que libere? ¿Si a Barrabás o a Jesús? Y el pueblo decidió mal. Deja libre a Barrabás, un asesino. Y el Señor Jesús, aún en esa posición, vio con amor a toda la gente con la que estaba hablando. Y es esa mirada también de amor que Dios puso en cada uno de nosotros. Vamos a darle gracias a Dios y vamos a poner una breve alabanza. Cuestión de minutos. Si tú crees que ese sacrificio vino por rescate a tu vida, si tú quieres darle el significado, el peso, el valor, es más, ¿aceptas la redención que Dios está haciendo por ti? Tú estabas perdido, eras esclavo. Tu vida corría peligro. Nadie te estuvo buscando. Ya no hay pariente cercano para ti. Pero el Señor Jesús vino para buscar, salvar y rescatar todo aquello que estaba perdido. Hoy puedes tomar esa redención y decirle, Señor, aquí está. Esta es mi vida, es lo único que tengo para ofrecerte. Y entonces Dios viene y canjea a su Hijo para que tú tuvieses una oportunidad en ese reino, en la presencia por la eternidad con Dios. Padre, porque nuestra alma, Señor, al momento de conocerte, se ha satisfecho, Señor, y no le hace falta nada, Señor. Eres nuestro Redentor, Señor, eres el gozo que nos hacía falta en nuestra vida, Señor. A pesar de, Señor, por andar en los caminos de la oscuridad, del pecado y del engaño, Señor, Padre, tú descendiste desde tu trono, Señor. Padre, dejaste, Señor, lo que más tenías y viniste y nos mostraste la luz, el camino, Señor. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque sobre todas las cosas llegaste a pensar en cada uno de nosotros, Señor. Padre, ¿quiénes éramos nosotros, Señor, para ser merecedores, Señor? Padre, si somos dignos de algo, Señor, es solamente la indignidad, Señor. Padre, ayúdanos a conocerte cada día más, Señor, a darle el paso, a darle el peso y el significado que has hecho por cada uno de nosotros, Señor. Padre, perdido estábamos, Señor, perdido estábamos en nuestros pecados, Señor. Padre, pero sin en cambio hubo un sacrificio, Señor, en el cual bastó para pagar esa gran deuda que teníamos, Señor.
Nadie más la pudo haber realizado sino únicamente tú, Señor. Padre, te damos muchas gracias por habernos considerado en ese sacrificio, Señor. Gracias te damos, Señor, por habernos dado la libertad, Señor. Padre, porque hoy podemos decir que somos libres por tu causa, Señor. Gracias, Señor, te damos porque hoy podemos decir que hay un Dios que rompe todo aquello de lo cual llevamos sobre nuestros hombros. Padre, viniste, tomaste eso, lo más pesado de nuestra vida, Señor, y lo depositaste completamente en esa cruz, Señor. Y no solamente con eso, Señor, sino que a pesar de que moriste por cada uno de nosotros, hoy vivo te encuentras en medio de nosotros, Señor. Gracias te damos, Señor, porque nuestra esperanza y nuestra confianza la hemos depositado totalmente en ti, Señor. Padre, ya no somos esclavos, Señor, de ese miedo, del temor, Señor. Padre, ya no somos esclavos de aquello que nos perturba, Señor. Padre, sino hoy podemos decir con toda confianza que nuestro Rey y nuestro Señor eres tú, bendito Dios. Gracias te damos por haber llegado a nuestra vida, Señor. Y permite, Señor, que cada día que nos permitas estar con vida, de pie, Señor, Padre, demostrarle a la demás gente, Señor, a la gente que nos rodea, Padre, que tú los amas con todo tu corazón, con todo tu ser, Señor. Padre, por favor, Señor, ayúdanos a poder terminar y darle cierre a este servicio, Señor. Y todo lo que lleguemos a realizar en este día, Señor, sea de suma bendición para nosotros y para todas las personas con las que podamos participar, Señor. Padre, confiados estamos, Señor, y si es tu voluntad y si así tú lo quieres, Señor, y lo permites, vamos a estar aquí dentro de 8 días, Señor, con la ayuda de tu voluntad y tu misericordia, Señor. Yo solamente te pido que traigas a las personas indicadas, Señor, que traigas a las personas, Señor, necesarias. Padre, todo te corresponde a ti, Señor. Hoy podemos decir con libertad, Padre, que somos tuyos y te correspondemos a ti, Señor. Sumo pago hiciste por cada uno de nosotros, Señor, y nada en el mundo, Señor, puede cambiar eso, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bien, pues damos por terminado el servicio del día de hoy. Muchas gracias. Y si Dios quiere, nos vemos dentro de 8 días.